Estamos con Primera de Corintios capítulo 1 y aún no lo... Bueno, sí, hoy ya lo vamos a cerrar. Mira, he intentado, bueno, por una parte, he intentado hacerlo más corto, pero pensaba que si después lo dejaba, pues le dejaba después a Gerson otra cosa, no diferente, pero como retomando. Así que lo voy a hacer todo. Será desde el 18, capítulo 1, 18 al 31. Ese va a ser nuestro texto. Y es un texto que prácticamente con todo el capítulo 1 y el capítulo 2 nos va a estar hablando mucho de lo que es la sabiduría de este mundo y también lo que es, o mejor dicho, aquello que nosotros hoy vamos a estar viendo es que nos dicen que estamos locos por haber entregado nuestra vida a Cristo y que es una locura el que uno por fe haya visto que la salvación solamente y únicamente y exclusivamente viene por creer en Cristo, por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Pero claro, aquí ahora va a haber bastantes cosas referente a lo que tiene que ver la sabiduría de este mundo. Y conectando con el versículo último que estuvo predicando Gerson, el versículo 17, es que nosotros vamos a empezar también a compartir esta mañana. Vamos a orar primero. Oramos primero y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor, en tu iglesia. Gracias porque cada día, Señor, derramas tu gloria. Señor, podemos ver tus maravillas. Podemos, Señor, disfrutar de acercarnos a ti confiadamente, como bien nos dice tu palabra, porque hay acceso directo, Señor. Dios mío, gracias por tan beneficio, Señor. Es tan beneficioso para nuestra vida, Señor. Oh Padre, haznos cada día agradecidos por poder tener este privilegio de acercarnos, de que tú escuchas nuestras oraciones, de que escuchas, Señor, nuestro clamor. Y te damos gracias esta mañana, Señor. En misericordia, Dios, háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Aparta, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, si hay algo que nos está distrayendo, Señor, para poder escucharte a ti, Señor. Y derrama tu gloria, derrama tu espíritu, Señor, que esta palabra esta mañana, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien decía, conectando con el último versículo de la predicación que compartió Gerson, el apóstol Pablo dice que Cristo le envió a predicar el Evangelio y no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no se hiciera vana. Ese era el propósito de él exclusivamente, aunque también, como nos compartió Gerson, bautizó a alguno de los hermanos aquel entonces, pero no era lo primordial que él tenía que hacer, sino él tenía que predicar la palabra del Señor, llevar el mensaje allá donde el Señor le había dicho que lo llevase. Y por seguir sobre todo el hilo, porque como habla tanto de lo que va a significar ahora que seamos sabios y que no tengamos la sabiduría de este mundo o que no pensemos como este mundo piensa, porque esta es un poco la dificultad que también estaba atravesando la iglesia. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, igual lo he dicho varias veces, sí, se llama Wiersbe, su último apellido, porque tiene 3 W. Él dice que la iglesia de Corinto era muy dotada de temas espirituales, de dones espirituales, de cosas espirituales, pero también era muy tentada
con la sabiduría del mundo y la impiedad de esta misma ciudad en la que se encontraban. Ya conocemos, se nos ha dado una introducción de todo esto, ¿no? Entonces, era tentada precisamente porque estaban en un núcleo donde los griegos, todos aquellos que habían levantado dioses por doquier y tenían este sistema de pensamiento que hablaremos hoy, era algo que lo iban a arrastrar los corintios, ellos lo iban arrastrando porque según se iban convirtiendo al Señor, pues seguramente, fijaos, ¿no?, cuántas cosas nosotros hemos arrastrado en nuestra vida y aún algunas las tenemos que ir quitando, ¿verdad? Así que ellos estaban en la misma, pero en la misma situación que muchos de nosotros hemos podido arrastrar o incluso arrastramos. Es temas atrás, temas de vida que los hemos tenido tan normales y tan normalizados en nuestro caminar diario, pero que chocan frontalmente con el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo que no hay una explicación que los hombres puedan encontrar en la sabiduría humana para la cruz de Cristo. O sea, no hay forma, no hay manera humana para que alguien se pueda acercar a Dios. Y si tú buscas en la sabiduría, que es lo que ocurría en este preciso momento, si tú buscas únicamente en la sabiduría humana, no vas a encontrarlo. No está diciendo que hay que dejar la razón, por lo que a veces nos tildan, ¿no?, a nosotros también, que dejemos la razón de un lado. No, lo que está diciendo es que este mundo no puede comprender a Dios y mucho menos con esa sabiduría llegar a Él. No vamos a dejar la razón. De hecho, nuestra fe, como muchas veces lo hemos dicho, no es una fe tentativa o, como diría yo, loca, una fe que se lanza sin más, sino que está bien cimentada y bien apoyada en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es de donde nosotros comprendemos a Dios, porque Él nos ha hablado a través de la palabra. Entonces, la iglesia de Corinto estaba con esas luchas, con esas dificultades. Y aquí es donde nos damos cuenta que al mezclar esa sabiduría humana que los hermanos estaban mezclando, por supuesto porque estaban en ese crecimiento, al mezclar esta sabiduría humana con el Evangelio, pues ocurre lo que se nos predicó el domingo pasado. Mezclaban adorar a Cristo y en cierto sentido también ponían los ojos en los hombres, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esto no es la sabiduría de Dios. Además, la sabiduría de Dios, según leemos, hace que por su simpleza los hombres la desprecien y digan que es locura, que este es el texto que hoy tenemos. Por su simpleza. Porque realmente, ¿qué es lo que busca el hombre en la sabiduría? Pues cosas enrevesadas muchas veces, ¿verdad? Y lo simple que es la cruz, pero que cuesta aceptarlo. Ahora sí que vamos a ir al texto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. El primer versículo que hemos leído, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Locura para unos, poder para otros. Aquí hay que responder esto, ¿no? ¿Por qué es locura la cruz para los perdidos? Y en el caso contrario, para nosotros, para los que creemos en Cristo, ¿por qué es poder y poder de Dios? Pues lo primero es que es locura para los que se pierden, como antes he dicho, por lo sencillo de su mensaje, por la sencillez, por lo sencillo que es. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego, el pensamiento de la época, estaba acostumbrado a las filosofías, a todas aquellas cultos mistéricos de aquel entonces, acertijos para encontrar la solución al problema del hombre. Y Pablo, fijaos que él en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, vacías, que es lo que significa, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces esta filosofía hueca, que es lo mismo que vana, que no sirve, que se queda en lo vacío, pues queriendo dar respuestas a los problemas de la humanidad, a los problemas que el hombre tiene desde toda la vida, por ejemplo, la causa de la vida, la desdicha, el sufrimiento, la muerte, el más allá, todo ese tipo de cosas, no encuentran la respuesta. Entonces, decir que la solución está en una cruz es una locura. Es decir, mira, si miras a Cristo, serás salvo. Bueno, pues esto es muy bueno. Dice, vaya, qué bien, ¿no? Pero qué sencillo. No sé si tú te lo has planteado alguna vez. Qué sencillo, ¿no? Me esperaba que para llegar a la salvación pues tendría que saber todo lo que sabía Platón o Aristóteles o yo que sé, ese tipo de sabiduría, porque era lo que estaba ocurriendo en este momento. Sabiduría humana. Qué fácil es llegar, ¿no? Es como, seguro que esto va a ser así. Todos esos pensamientos que han moldeado al ser humano desde los siglos hasta el día de hoy, estos pensamientos hacen que solamente se llene uno intelectualmente, pero no te acerca a Dios. Sin embargo, para los creyentes, los hijos de Dios, aquellas personas que han sido transformadas, cambiadas, han sido mudadas en otras personas, es poder de Dios. Y veamos un versículo sencillo que habla de esto, pero que es profundo. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está el Evangelio comprimido. Total. Entonces, ¿qué hacen, hermanos, verdad? Y esto es esto lo digo yo así, pero es entendible porque hasta que no les amanece, como algunos dicen, hasta que la luz no le viene, ¿no? Pero uno dirá, ¿qué hacen los sabios de este mundo perdiendo el tiempo? Pierden el tiempo para mí o para nosotros, ¿verdad? Que tenemos a Cristo y que gracias a su misericordia ahora Él nos ha alumbrado. ¿Qué hacen si la búsqueda finalizó en Cristo Jesús? Allá. Ahí finalizó toda la búsqueda. Pero este texto que hemos leído es que es muy difícil y muy duro de aceptar, ¿verdad? Porque tú lo lees y nosotros como creyentes lo entendemos, pero hay que humillarse, hay que confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú dile esto a un sabio. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Dios tiene que transformar, Dios tiene que hacer algo en su corazón. Tener la fe para creer en el corazón como la de un niño. Yo creo que el Señor, cuando nos ha hecho verle a Él y de alguna manera que nos hayamos podido entregar, ha sido porque por un momento nos ha llevado a la infancia y nos ha traído con un corazón como un niño, porque no era así nuestro corazón. Ya éramos mayores, ya seguramente veníamos con algo muy
con muchas cosas en el corazón, pero Dios nos ha abierto esa manera, ¿verdad? Entonces, para un filósofo, para alguien de este tiempo, era algo muy duro dejar su filosofía, dejar su pensamiento y entregarse a Cristo. Y ahí está el misterio del gran poder, porque es poder de Dios para nosotros, porque con un mensaje sencillo, como lo es la cruz, pero con un corazón humillado, un corazón que se postra delante del Señor, uno es salvo. Esto es poder de Dios. Un mensaje que no necesita tanto que sea tan enrevesado. No estoy hablando simple, estoy hablando sencillo, que lo puede entender cualquiera. Simple no es, y de hecho la cruz no es simple. La cruz tiene un gran precio, ¿no? Pero si alguien se lo entiende, se humilla, se entrega, confiesa sus pecados, él es salvo. Y lo que hace es humillar al hombre y dejar, como mi padre decía, dice, este la ha dejado a la altura del betún. Era una forma de hablar, ¿verdad? Cuando uno se pone a esa altura, cuando uno realmente sabe que no es nada, es cuando el Señor te exalta. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esto vale para muchas cosas de la vida, sirve para muchas áreas de la vida, pero por sobre todas las cosas, para el sabio de este mundo, que si se humilla, el poder de Dios lo levantará. Y lo levantará una nueva vida. Aquel que piensa que es algo, ¿no? Entonces, el gran poder de Dios no está, hermanos, en la sabiduría de este mundo. Y el conocimiento está en el reconocimiento de nuestra incapacidad y necesidad de un Salvador. Ahí está el gran poder de Dios. Reconozcamos cada día, nosotros los creyentes, los que amamos al Señor, ¿verdad? Siempre reconociendo a Dios en todo. No podemos alcanzar a Dios a través de la sabiduría. Mayormente la sabiduría de este mundo lo que hace es llenar los egos, ¿no? Llenar a las personas, mayormente, no digo que sea siempre así, de hecho, que haya gente sabia nos conviene a la humanidad, ¿no? Porque por eso precisamente es que tenemos todo lo que tenemos, es porque hay gente sabia, que dicho sea de paso, aunque estamos hablando de la sabiduría humana, no hay sabiduría fuera de Dios. Por lo tanto, aún aquellas personas que piensan que es suyo, que está distorsionado, es porque Dios lo ha dado. Tenemos un Dios tan grande que reparte a todos, aún incluso a los que no le creen. Pero se llenan de ego, sin poder, por supuesto, llegar al fin más importante, que es el conocimiento de Dios. Como bien digo, hay gente que es muy capaz y muy sincera buscando a Dios, pero no encuentran al Señor porque se dan con una pared, porque piensan que solamente en esa sabiduría lo pueden alcanzar. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este texto está haciendo alusión a Isaías capítulo 29, versículos 13 y 14. Y su contexto, el Señor dice que su pueblo le adora de labios. En el contexto, no vamos a ir al texto en sí, pero os lo digo, en su contexto dice que el pueblo de Dios le está adorando de labios, pero no de corazón. Y peor todavía, el temor que ellos tienen, dice el texto, lo han perdido y lo han convertido en un mandamiento aprendido. Fijaos, ahora no adoran de corazón y si temen en algo es solamente porque han cogido y se han vuelto religiosos y tienen temor solamente de mandamientos aprendidos, si hago o dejo de hacer. Entonces, en el versículo 13 de ese texto, nos dice, bueno, que esto hace la sabiduría, que es también lo que nosotros estamos viendo, ¿no? La sabiduría lo único que hace es enseñar para que aprendiendo solamente se convierta en eso, en algo aprendido y vano. Porque la sabiduría que no te lleva a Dios, a pesar de que es una buena influencia, por supuesto, la que es buena, la que nos lleva al avance en este mundo, ¿verdad? Pero si no te estás llevando a Dios, en el final de los casos se convierte en algo vano,
¿por qué te va a llevar quizá a otras cosas, ¿no? Entonces, el mismo pueblo de Dios siempre fue capaz de guardar los mandamientos de una forma rigurosa, y eso nosotros lo hemos visto siempre, pero no sabían mostrar la esencia de esa ley que ellos guardaban. La ley, el amor, por ejemplo, ¿no? No sabían mostrarlo. Podrían ser muy sabios, comprender mucho la palabra y saber muchas cosas también en lo referente a mandamientos, pero nada sabios para aplicarlo en su sabiduría para con Dios e incluso para empatizar con el pueblo. Nosotros conocemos cómo Jesús reprende precisamente a las autoridades por eso, porque no empatizan con el pueblo, son muy sabios, saben mucho de mandamientos, de todo, pero no empatizan, no se ponen con el dolor del pueblo. Realmente, ¿qué sabiduría es esa? Solamente de conocimiento. Bueno, la sabiduría al final tiene que ser aplicativa, de alguna manera podríamos decir. Entonces, ¿de dónde? Esta es una nueva otra traducción, ¿vale? Que es el versículo 20, que lo podemos leer si queréis un momento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues en otra traducción dice, así que, ¿dónde deja eso a las filosofías, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Me gusta esta parte de este texto porque lo expresa bien. Dice, ¿en qué lugar deja esta situación a la gente? A toda esta gente, ¿en qué lugar les deja? Pues el mismo versículo lo ha dicho, en ridiculez. Queda algo ridículo. Porque están buscando, pero al final no encuentran. Finalmente se quedan confundidos y no llegan a nada. Seguimos avanzando en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la predicación, este es el tercer punto, para que veáis, voy avanzando. La predicación es el medio de salvación. El medio de salvación, no la sabiduría de este mundo. Sabiendo Dios que el hombre a través de la sabiduría no se puede salvar, no hay forma y no hay manera, Él dispuso otro medio, y es esto, la predicación, y más específicamente, hermanos, la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio, la buena noticia de salvación. Entonces, por sencillo que es este mensaje, es sencillo, la cruz es sencilla para todos, pero sin embargo, para los sabios es locura. Y como bien hemos dicho en otro texto, en este texto de otra versión, ridículo para algunos. Y solamente por pensar un momento, habría que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? También hablando un poco del texto que habló Gerson, que tiene que ver con esto también. Hacemos un poco de imaginación, viendo ahí a Pablo y viendo ahí a los hermanos, ¿no? Y sale un hermano, yo soy de Pablo, ¿no? Es que tiene un mensaje Pablo, predica Pablo, fijaos, es el apóstol, tremendo, el último de los apóstoles. El Señor se le apareció y su mensaje, su predicación. Y sale otro por allá, ¿no? Y dice, no, yo soy de Apolos, ¿no? Apolos, su predicación, mira, ha sido bien, pero bien enseñado desde pequeño. Él ha sido un hombre tremendo y en las Escrituras ahora es poderoso. Y esto es algo tremendo porque es problemas que no solamente ocurrían allí, sino que, hermanos, hoy también los estamos arrastrando. El crecimiento de ellos era de esta forma, pero hoy en las iglesias también ocurre. Hoy en las iglesias ocurre que la atención a veces está más en el mensajero que en el mensaje. Y estamos hablando de que la predicación es la que salva. Sin embargo, vamos a atender al mensajero y empezamos a mirar al mensajero y decimos, mira, y este chico, no sé qué, cómo predica o no sé qué, y empezamos a mirar ciertas cosas que nos llevan a dar vueltas y vueltas y al final no nos sirve para nada porque es una pena. Hoy día ocurre igual, no es distinto.
No podemos decir que ellos estaban sufriendo de algo muy, muy duro, porque hoy día también se lleva. La exaltación, hermanos, la exaltación al hombre es tan grande que uno ya no sabe si hay momentos si se da la gloria a Dios o la gloria al hombre. Y sobre todo hoy día, que tenemos acceso a un clic para mirar. Y vemos todo eso, porque tú dirás, oye, pues aquí no lo vemos mejor, ¿verdad? Pero tú haz así en algún sitio y te quedas, ¿verdad? Sin ánimo de juzgar a los hermanos. Yo no digo que no sean hermanos, eso Dios sabe, ¿no? Pero solamente porque eso nos llama a que aprendamos también nosotros. Y que el mensaje es uno, la cruz. El mensaje es uno. Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, la respuesta a la proclamación de lo que estamos diciendo del Evangelio, de la buena noticia de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, de que Él vino hace 2000 años y que no es algo que se ha quedado atrás, que aún sigue siendo vigente, es creer. Salvación para todo aquel que cree. Y esto es el mensaje loco, este es el mensaje de locura que están diciendo aquí los sabios, ¿no? Es un mensaje difícil de aceptar, difícil para una mente llena de tantas cosas, de aceptar y de creer, ¿no? Entonces, por eso continúa el apóstol Pablo diciendo, ¿por qué los judíos piden, versículo 22 y 24? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hemos dicho, predicamos, proclamamos un mensaje a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente que es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta última parte está diciendo, para tanto judíos como griegos, para el pueblo de Dios completo, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues que tanto judíos como griegos tenían, por así decirlo, de alguna manera, una prueba para saber qué venía de parte de su Dios, hablando de los griegos, o de Dios, Jehová, ¿verdad? Hablando de los hermanos del Nuevo Testamento que estaban aquí en Corinto, ¿no? Ellos tenían cada uno ahí la manera. Por ejemplo, los judíos, ¿no? Pues ellos esperaban las señales, ellos sabían señales esperadas desde el Antiguo Testamento, leídas, confirmadas. Ellos estaban esperando, a ver, dame la prueba de que eres el Hijo de Dios, ¿no? Ellos estaban en eso, referente al Mesías. ¿Qué puede ser? ¿No? Bueno, lo sabemos incluso porque cuántas veces estuvieron allí pinchándole al Señor por pruebas, ¿no? Pero los griegos, igual, los griegos adoraban ¿el qué? La sabiduría. Es que en sí adoraban ya la sabiduría, la amaban la sabiduría. Y claro, esa búsqueda para ellos era el pan de cada día. ¿Y Pablo qué les dice a los hermanos? Ni señales ni sabiduría, sino aquel que murió en una cruz es digno de ser adorado y exaltado. Ni una cosa ni otra. Cristo crucificado. Él es el único. Él es la sabiduría definitiva. Y Él es la última señal del plan de Dios para la humanidad. O sea, ¿quieres una señal? A los judíos, esta es la señal. La única señal. La última señal. ¿Queréis sabiduría? Hablando de los griegos, aquí tenéis también la sabiduría definitiva, una cruz. Mirad a mí, dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué hermoso este versículo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Solo en Cristo está la salvación, hermanos, ¿verdad? Nosotros nos gozamos y lo podemos experimentar y aún podemos proclamarlo. Se nos llama a proclamar la palabra. Se nos llama a que realmente a aquellos que no conocen, a aquellos que viven en una vida
que aunque acomodada, quizá miserable. O viven en su sabiduría humana, creyendo que todo lo entienden, que todo lo comprenden de esta vida, o incluso hay algunos que ignorando tantas y tantas cosas, pues les podamos presentar a Cristo y a este crucificado. Podamos presentarle a Él. Lo insensato, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Acaso, hermanos, podemos enseñarle nosotros a Dios de cómo debe hacer las cosas? ¿Somos más sabios y fuertes que Dios? Pues lo que para el hombre es locura e insensato, un plan de salvación que ningún hombre podría en marcha, ¿quién lo pondría? Yo no lo pondría en marcha, quizá, ¿verdad? Pues es lo más sabio de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué dicen los hombres? Esto es locura, esto es insensato. Sin embargo, es el plan de salvación, el plan en marcha, el plan que Dios puso en marcha para la salvación. Y lo débil de Dios, dice, es más fuerte. Entonces, ¿qué es lo débil de Dios? Pues aquí también está haciendo referencia como es la cruz y ese sacrificio. Un hombre muriendo en un madero, la gente lo ve así. Un hombre que está muriendo en un madero, un hombre que está teniendo debilidad en su cuerpo, está siendo torturado. Sin embargo, Él se ha hecho semejante a los hombres porque es el Hijo de Dios. Pues eso, es más fuerte que cualquier medio de salvación que este mundo quiera mostrarnos. O sea, aún lo débil, fijaos que este es el paralelismo, aún lo débil de Dios, hablando de esa debilidad en la cruz, es más fuerte que todo lo que los hombres quieran mostrarnos. Amén. Es más fuerte. A partir de este versículo, hermanos, del versículo 26, aquí hay como, podríamos decirlo, como una corrección o identificación de quién son realmente los corintios. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hablando de la sabiduría, ahora está diciendo, bueno, ahora tú examínate a ti mismo. Porque ¿quién componía realmente la iglesia de Corinto? ¿Quién eran? Pues se ve que eran hermanos que en el momento que Dios los llamó, pues no eran de los más reconocidos en la ciudad. No. Eran personas normales y corrientes, no eran gente destacada, para nada. Gente destacada, pues qué sé yo, en la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Antes de ser llamados, tampoco tenían una influencia muy grande en la sociedad del momento. Y como bien dice, no eran nobles, o sea, no eran gente tampoco muy adinerada, no tenían muchas riquezas. Entonces, ¿había algún mérito en ellos para ser llamados? Si lo pensamos de esta manera, no había. Y esto nos lleva a preguntar, ¿Dios llama a personas calificadas o cualificadas, como queramos decirlo? No. Dios llama a las personas cuando están bien, pero que muy bien preparadas y con sus cuentas bancarias llenas, ¿verdad? Porque siendo los más sabios e influyentes de este mundo, ¿los llama así? No. El versículo siguiente nos contesta, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué gran sabiduría la de Dios, hermano. Amén. Qué gran sabiduría. Qué forma más maravillosa de presentar el Evangelio. Por eso Cristo es diferente a todos los dioses que se quieren levantar por ahí. Él ha decidido, ¿sabes el qué? Que su mensaje vaya aportado en vasos de barro como tú y yo. Sea aportado, sea llevado por todos los lugares en personas que se han entregado, que se han humillado. Él ha decidido eso, gente sencilla, gente humilde. Y tal como su mensaje es sencillo, y bien hemos dicho antes, que por sencillo no simple, pero sencillo, y aunque sí, repelido por esta sociedad. La sociedad no lo acepta, pues sí es despreciado. Y sobre todo, porque este mensaje conlleva algo que ya lo hemos dicho antes, y es que te está
llamando a que te arrepientas. Te está llamando a que tomes un paso de fe. Te está llamando a que hagas algo que no te gusta y que a la carne no le gusta. Y sobre todo a aquel que no conoce a Cristo no le gusta. No es simple, no es simple. La verdad es que es complicado, el mensaje es sencillo, pero complicado de aceptar. Porque tienes que morir, tienes que dejar tantas cosas. Te humilla y te hace reconocer tu maldad. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el Señor avergüenza a los altivos. A aquellos que están manteniéndose en orgullo y con gente normal, como tú y como yo, corriente, pues hace que su mensaje sea extendido. Este versículo no solo habla de los vasos que escogió, que somos nosotros, de esos vasos escogidos para avergonzar a los sabios del mundo, también habla del mensaje en sí mismo, ¿no? Este mensaje que muchos dicen que es necio, pero que es la diferencia que hace de otros mensajes, porque la diferencia de este mensaje es que este mensaje transforma. Es un mensaje que cambia vidas, un mensaje que aquel que lo acepta en su corazón es transformado. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 28. Ya sabéis, hay muchas historias, hermanos, de personajes en la Biblia, ¿no? Que precisamente no eran gente muy importante, pero fueron llamados. Muchos se reconocían ellos mismos que no servían, ¿verdad? Pero fueron llamados por el Señor y finalmente fueron muy usados. Muy usados. Y la diferencia entre esas personas, las personas que han sido llamadas por Dios, y el sabio de este mundo, es que uno tiene el Espíritu de Dios y otro tiene el espíritu de este siglo. Aquel que tiene el Espíritu de Dios, aunque no sea alguien reconocido, aunque no sea alguien muy, no sé, muy llamativo, como bien estamos diciendo, pues Dios lo va a usar, porque ha escogido a lo vil de este mundo, a lo vil y menospreciado de este mundo, cada uno de nosotros. Además debemos saber, hermanos, que por dos cosas, al menos, este mundo a nosotros, los creyentes, nos desprecia. Por dos cosas. La primera, por ser creyentes, por amar a Cristo. Sin más, nos desvaloran. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿No? Te miran como por encima del hombro, pero tú, ¿qué dices? ¿No? Me estás hablando de fábulas, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Dicen que estamos locos, de hecho, y que no estamos razonando y que no pensamos y que quizá, no sé, solamente es porque pensáis que, oye, te estás agarrando, como algunos dicen, a un clavo ardiendo, ¿no? Es que la fe es así, se meten contigo. Finalmente se meten con nosotros y pasan quizá de solamente decir algo a meterse con la persona, ¿no? Después también, tanto por nosotros, hay dos cosas, ¿no?, que se meten con nosotros. Por nosotros, por ser creyentes y por el mensaje que llevamos. El mensaje que portamos. También es un mensaje que no es muy popular, ¿no? No es un mensaje muy bien recibido. De hecho, tú lo expresas y seguramente les gustaría más hablar de fútbol o les gustaría a la gente hablar más de cualquier otra cosa, incluso de todo lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? Las guerras y todo este tipo de cosas, y se ponen en un plan intelectual y político y tal y cual. Muy bien, pero el mensaje en sí, no. Nuestro mensaje no es bien recibido. Y no es bien recibido porque contradice todo lo que este mundo ama, hermanos. El mundo ama tantas cosas y tu mensaje lo contradice totalmente. Dices, no, yo por ahí no paso. Y le empiezas a hablar de la palabra, y le empiezas a decir, ¿verdad? Y no. Entonces, este mundo apoya muchas cosas, pero sin embargo nosotros no. Entonces no es popular, somos juzgados y al final, pues en algunos casos hasta desechados, ¿no? Ya no hablo con este más, o ya no quiero porque es el cristianito, porque es el cura, porque es mil cosas que te dicen, ¿verdad? Así que
Sin embargo, el Señor nos ha escogido a nosotros, hermanos. Nos ha escogido para llevar este mensaje. Y viendo este texto que estamos leyendo, nos ha escogido para deshacer, hermanos, para deshacer lo que el mundo piensa que es. Y lo que él piensa que es bueno, lo que este mundo piensa que es bueno, pues este mensaje lo parte en dos, lo deshace, porque lo que ellos piensan es pecaminoso. Mucho de lo que nosotros hemos pensado y mucho de lo que nosotros hemos vivido, sin embargo, el Señor nos ha dado este mensaje para deshacer aquello que ellos piensan que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie piense que es suficiente. No, nadie, incluso nosotros, el portador del mensaje, tú piensas que por tener este privilegio, o yo pienso que por tener el privilegio que tengo de tener al Señor en mi vida, en mi corazón, soy más. Lo pensamos, no debemos pensar esto, para nada, no somos mejor que nadie. Tenemos un privilegio muy grande, pero no nos hagamos orgullosos por eso. Y aún el Señor aquí, es como que Pablo, a través de, mejor dicho, el Señor a través de Pablo, está como poniendo el nivel, ¿no? Está como dejándolo todo bien nivelado, ¿no? No es mejor nadie. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Versículo 30. Dios los ha unido a ustedes, otra traducción, lo leo en otra traducción, después lo leeré en la 60. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Fijaos, porque el versículo 30 en la Reina Valera dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Con este texto y en esta otra traducción, pues lo estamos viendo como que nos habla más personalmente, que es lo que está diciendo en la 60, pero os ha hecho justos ante Dios, nos hizo puros, nos hizo santos y Él nos liberó. Amén. No hay nada en nosotros, no hemos podido hacer nada. Y este mundo que piensa, que busca la sabiduría, imaginaos, nosotros los creyentes, los que le tenemos a Él, los que nos hemos acercado por su gracia a Él, no hemos hecho nada para merecerle. Entonces, hermanos, cuánto más aquellos que están buscando en otro lugar que nunca van a encontrar, que siempre van a estar dando vueltas y vagando, hermanos. No había posibilidad, hermanos, de hacer nada para mejorar nuestra vida, para que nosotros cambiáramos. Nada, no había nada. Y hay gente que puede ser muy moralista, ¿no? Muy conservador, que le gusten las cosas bien, las costumbres de antes, ¿no? Sí, ser un buen moralista, como se suele decir, ¿no? Pero eso no te hace justo delante de Dios, para nada. Pues serás una buena persona, seas alguien que ayuda, seas alguien que tienes unas buenas convicciones, pues eso, conservador, pero nada más. Incluso para muchos es tropiezo eso. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo he hablado con muchas personas que, precisamente por ser moralistas, y muy conservadores, y muy buenos, y muy de hacer las cosas, no, piensan que tienen todo ganado, ¿no? Piensan que entonces Dios incluso hasta me puede perdonar porque no hago daño a nadie, no hago mal a nadie. No, es que yo lo hago todo, pues oye, siempre pensando en el prójimo, en el compañero, en el amigo, en la familia. Intento ser alguien que no hace fraude, que no engaña, que no, mil cosas, ¿no? Y para eso tenemos aquí en Marcos capítulo 10, 17 al 22. Vamos a ir a este texto, que lo conocéis ya, pero aquí hablamos de alguien que lo podríamos tildar de moralista. Marcos 10. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios.
Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué os parece? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira que tengo yo una buena lista, ¿eh? Te puedo empezar a decir: he hecho esto, soy así, me comporto, hago todo, ¿verdad? Mira, pues no mates, honra a tu padre, a tu madre. Los mandamientos, Jesús le empieza a decir, ¿no? Los mandamientos bien claritos, y él ya se frota las manos porque dice: los he cumplido, qué bien, estoy libre, estoy salvo. No, una cosa te falta. Qué importante esta cosa, ¿no? Vende todo y dalo a los pobres. Y ahí ya, pum, el semblante se le bajó. Porque realmente nos lleva a una acción. Cuando uno cree en Cristo Jesús, cuando uno se ha entregado por completo, es capaz de dejarlo todo. Y aquí, sobre todo, Jesús, fijaos que no es la única vez. ¿Cuántas veces les dice a varios, que lo hemos leído en las Escrituras: ve y sígueme, deja esto y sígueme, deja a tu padre y a tu madre y sígueme, deja aquello y sígueme? Y la mayoría de las veces había tristeza en aquellas personas, o simplemente decían: espera que enterraré a mi padre, ya te seguiré. O sea, siempre había algo en lo cual al final demostraba cuán rendidos podemos llegar a estar delante de Dios. ¿Poco o mucho? Si tú lo aplicas ahora para tu vida, ¿de qué forma estamos rendidos al Señor? ¿Eres capaz? Sí, es que no siento que sea una persona tan mala, ¿verdad? Pero, sin embargo, si has cumplido todo, pero no has podido hacer lo principal, que es entregarte por completo a mí, no sirve de nada. ¿Qué haré, no? Para heredar la vida eterna. Es que la letra pequeña para este hombre y para los moralistas de esta época era eso, ¿no? Que hay que seguir a Cristo, que no sirve la sabiduría de este mundo, que no sirve para nada solamente ser bueno, que no sirve nada de eso. No, hay que acercarse a Dios, mirarlo a Él, a aquel que está crucificado, aquel que es locura para este mundo. Apartar la sabiduría de este mundo, quitar todo el embotellamiento que a veces uno tiene en su mente, en su cabeza allí, ¿no? Para mirar, y como hemos leído antes, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Es la única manera que el Señor nos ha dejado, para que seamos justificados, para que seamos santificados y para que seamos limpios, que es lo que dice este texto. No ha habido nada en nosotros. La moralidad de antes, si aquí hay alguno que antes de estar en Cristo, pues se sentía que era bueno, que no había hecho nada, pues mira, eso no te llevó a Cristo. Te llevó a Cristo creer en Él, entregarte, humillarte. ¿Qué te limpió? ¿Tu moral? No, te limpió Cristo. ¿Qué te santificó? Tu moral, porque es que tú te apartabas de muchas cosas. No, fue Cristo. ¿Qué te hizo acepto delante del Padre? ¿Es que tú hacías muchas obras buenas? No servían para nada. Te hizo acepto delante del Padre Cristo a través de su sangre. No ha habido otra manera. Y hermanos, los corintios estaban en este auge de lucha, por así decirlo, entre esta sabiduría, ¿verdad?, humana, y saber que solo Cristo es lo importante. Cristo es lo importante. Cristo es lo importante. No hay ningún tipo de sabiduría en este mundo por encima de Dios. No la hay. No pensemos en ningún momento que la hallaremos. La locura del Evangelio es precisamente lo que hace que esto sea grande, de que Dios sea grande, porque es loco. Es una locura. Esta locura del Evangelio no hay manera de entenderlo, no hay manera de comprender que alguien vaya
a la cruz y muera por nosotros, nada. No hay forma, no tiene por qué, tampoco tenemos por qué estar siempre cavilándolo. Lo que tenemos es que aceptarlo, porque de esta forma y de esta manera el Señor nos ha hecho libres. Que Dios nos ayude, hermanos, a que seamos sabios, sí, pero no sabios según este mundo, sino según Dios, ¿no? Como bien dice Proverbios 1:7, y con este ya termino. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Que sea nuestro principio de vida el temor el temor a Dios. Es nuestro principio para ser sabios. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a darle gracias. Que nos ayude a cada día buscarle con esa intensidad, con ese deseo en nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, que haya caído en buenos corazones, Señor. Que haya caído en nuestros corazones, Señor, que están regados, Señor. Y que tú riegues aún más nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga crecer esta palabra que hoy hemos compartido, Señor. Ayúdanos a proclamar el mensaje de salvación a todos aquellos que están perdidos, Señor. Aunque para ellos sea locura, Señor, es poder de Dios, Señor. Sabemos que es poder de Dios porque transforma las vidas, porque cambia y porque hace, Señor, que lo vil y menospreciado, Señor, de este mundo, Señor, al final tenga un mensaje claro que dar a la humanidad. Y es que tú, Señor, has muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Has muerto por los pecadores, por aquellos que reconocen su necesidad delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia que hoy está aquí reunida, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.